En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de biología con el tema Reproducción sexual. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que reconozcas los tipos de reproducción sexual a partir de su revisión conceptual y ejemplos para que distingas las formas de reproducción de cada tipo. A lo largo del tiempo, los sistemas vivos han desarrollado diferentes mecanismos para poder generar nuevos sistemas vivos. Estos mecanismos se conocen como procesos de reproducción. Hay 2 tipos de procesos de reproducción: reproducción asexual y reproducción sexual. Durante el video, vamos a explicar 2 cosas. 1. Definición de reproducción sexual. Y 2. Tipos de reproducción sexual. A continuación, te presentamos la definición de reproducción sexual. Definición de reproducción sexual. La reproducción sexual es un proceso en el que participan células sexuales conocidas como gametos. Por ejemplo, óvulos o espermatozoides. La reproducción sexual tiene 4 características. Característica 1. Hay fusión de células. En el proceso de reproducción sexual, las células conocidas como gametos se unen y combinan su información genética. A esta fusión de gametos se le conoce como fecundación. Característica 2. Hay variabilidad genética. El resultado de la reproducción sexual son sistemas vivos únicos, con información genética diferente. Característica 3. Necesita mucha energía. El proceso de reproducción sexual ocupa mucha energía porque se realiza a partir de la meiosis. Característica 4. Es un proceso lento. En la reproducción sexual, el proceso es lento porque las células requieren un periodo de maduración. Aquí concluimos con la definición de reproducción sexual. A continuación, te presentamos sus tipos. Tipos de reproducción sexual. Existen diferentes formas de clasificar la reproducción sexual. 3 de ellas son: 1. Forma y tamaño de los gametos. 2. Reproducción sexual en animales. Y 3. Reproducción sexual en plantas. A continuación, te explicamos cada una de ellas. Clasificación 1. Forma y tamaño de los gametos. En esta clasificación se identifican 3 tipos de reproducción sexual a partir de la forma y tamaño de los gametos masculinos y femeninos. Los 3 tipos de reproducción son: 1. Isogamia. 2. Anisogamia. Y 3. Oogamia. Isogamia. En este tipo de reproducción sexual, el gameto masculino y el femenino son iguales en forma y tamaño. Por ejemplo, el alga Ulva lactuca tiene gametos masculinos y femeninos con la misma forma y tamaño. Anisogamia.
En este tipo de reproducción sexual, el gameto masculino y el femenino son diferentes en forma o tamaño. Por ejemplo, en los hongos Alomyces macrogynous, el gameto femenino es más grande que el masculino, pero tienen la misma forma. Oogamia. En este tipo de reproducción sexual, los gametos masculinos y femeninos son diferentes en forma y tamaño. Por ejemplo, en los seres humanos, el gameto femenino es grande y de forma redonda, y el gameto masculino es pequeño, de forma ovalada y tiene un flagelo que le permite moverse. Aquí concluimos con la explicación de la primera clasificación. A continuación, te presentamos la segunda. Clasificación 2. Reproducción sexual en animales. En esta clasificación, se identifican dos tipos de reproducción sexual a partir de la forma de fecundación. Los dos tipos de fecundación son 1. Interna y 2. Externa. Fecundación interna. La fecundación interna ocurre cuando los gametos masculino y femenino se fecundan dentro de un sistema vivo. Por ejemplo, en los caballitos de mar de la especie Hippocampus erectus, la hembra deposita sus gametos dentro del macho y ahí son fecundados. Es importante mencionar que los seres humanos se reproducen a partir de la fecundación interna. Fecundación externa. La fecundación externa ocurre cuando los gametos masculino y femenino se fecundan fuera del sistema vivo. Por ejemplo, en las esponjas marinas de la especie Aplycina archeri, los gametos masculinos y femeninos son liberados en el agua y ahí se fecundan. Aquí concluimos con la explicación de la segunda clasificación. A continuación, te presentamos la tercera. Clasificación 3. Reproducción sexual en plantas. En esta clasificación, se identifican diferentes tipos de reproducción sexual a partir de las estructuras de reproducción encargadas de producir gametos. Los tres tipos de estructuras de reproducción en plantas son 1. Gametofito. 2. Estróbilo. Y 3. Flor. Gametofito. El gametofito es una estructura vegetal que puede tener diferentes formas dependiendo de la especie de la planta. Por ejemplo, en el musgo de la especie Polytrichum comune, los gametofitos tienen una forma vertical con estructuras parecidas a hojas de tamaño pequeño. Estos gametofitos producen gametos masculinos y femeninos. Estróbilo. El estróbilo es una estructura vegetal que tiene forma de piña y se encuentra en las copas de algunos árboles. Por ejemplo, en los pinos de la especie Pinus montezumae, los estróbilos están en las ramas. Estos estróbilos producen gametos masculinos y femeninos. Flor. La flor es una estructura vegetal que puede tener diferentes formas dependiendo de la especie de la planta. Algunas flores son parecidas a un embudo y se encuentran en las puntas de los tallos de la planta. Por ejemplo, en la planta de la especie Citrullus lanatus, las flores son pequeñas, de color amarillo y tienen 5 pétalos. Estas flores pueden producir gametos femeninos o gametos masculinos. Aquí concluimos con la explicación de los tipos de reproducción sexual. A continuación, presentamos el glosario del tema. Glosario. A continuación,
Se presenta la explicación de 4 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Gameto. Un gameto es una célula haploide que realiza la reproducción sexual. Término 2. Fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual los gametos se fusionan para formar un nuevo sistema vivo. Término 3. Meiosis. La meiosis es el proceso de división celular que realizan las células germinales para producir gametos. Término 4. Variabilidad genética. La variabilidad genética se refiere a las diferencias que existen en el material genético de los individuos de una misma especie. Esto fue todo con respecto al tema reproducción sexual. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de biología. Fuentes de consulta. Martínez, B. y Pineda, R. 2021. Fundamentos de la reproducción biológica. España. Editorial Universidad de Sevilla. Sadaba, D. et al. 2010. Vida. La ciencia de la biología. Octava edición. Argentina. Editorial Panamericana. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.